El calor sofocante de la Ciudad de México se filtraba por las ventanas del pequeño apartamento en la colonia Roma Norte. Guadalupe Herrera, de 32 años, acariciaba suavemente su vientre de 5 meses mientras observaba el tráfico desde el balcón. El sonido de las bocinas y el bullicio de los vendedores ambulantes formaban la sinfonía cotidiana que acompañaba sus pensamientos. Su matrimonio con Miguel Soto, un contador de 36 años en una empresa automotriz, había cambiado drásticamente desde que le dio la noticia del embarazo. «Lupe, ¿dónde dejaste mis zapatos negros?», gritó Miguel desde la habitación, interrumpiendo sus reflexiones. «Están donde siempre, en el armario», respondió ella sin apartar la mirada de la calle. Los pasos firmes de Miguel resonaron en el pasillo. Su rostro, antes iluminado por una sonrisa fácil, ahora permanecía tenso, con unas pronunciadas ojeras que evidenciaban sus noches de insomnio. «No están ahí. Tengo una reunión importante y voy a llegar tarde por tu desorden». Guadalupe suspiró y se dirigió al dormitorio. La tensión entre ellos había crecido exponencialmente desde hace 3 meses. Miguel pasaba más tiempo en la oficina, llegaba tarde y evitaba las conversaciones sobre el futuro. Ella había notado cómo él esquivaba tocar su vientre o hablar del bebé. «Aquí están, justo donde te dije», señaló Guadalupe, sacando los zapatos de la parte inferior del armario. Miguel los arrebató de sus manos sin agradecimiento alguno. Se sentó en la cama para ponérselos mientras murmuraba algo inaudible. «¿Puedes al menos mirarme cuando te hablo?», preguntó ella, colocándose frente a él. «Desde que supimos del embarazo actúas como si fuéramos extraños. No empieces con lo mismo, Lupe». «No tengo tiempo para esto», respondió Miguel, ajustándose la corbata frente al espejo, evitando el contacto visual. «Nunca tienes tiempo. ¿Acaso ya no quieres a este bebé? ¿O es que ya no me quieres a mí?». La pregunta flotó en el aire como una nube tóxica. Miguel se giró lentamente, con una expresión que Guadalupe nunca había visto antes. Una mezcla de ira y algo más. «¿Culpa? ¿Quieres saber la verdad? No estoy listo para ser padre. Nunca lo estuve, y tú lo sabías», espetó él. «Dijiste que tomabas la píldora. Me mentiste». Las palabras golpearon a Guadalupe como un puñetazo invisible. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras negaba con la cabeza. «Yo nunca te mentí. Los anticonceptivos fallan, Miguel. Esto nos pasó a los dos. ¿Y por qué decidiste seguir adelante sin consultarme?». La voz de Miguel se elevó peligrosamente. «¿No crees que yo también debería opinar? Lo intenté, pero cada vez que mencionaba el tema, te ibas o cambiabas de conversación». Guadalupe dio un paso hacia él, buscando algún rastro del hombre que había conocido. «Somos un matrimonio. Se supone que las decisiones importantes las tomamos juntos». Miguel se pasó una mano por el cabello, visiblemente alterado. «No puedo con esto ahora. Voy a llegar tarde». Intentó rodear a Guadalupe para salir de la habitación, pero ella lo sujetó del brazo. «No, Miguel. Hemos postergado esta conversación demasiado tiempo. Necesitamos hablar». «Suéltame», exclamó él, zafándose bruscamente. Lo que sucedió después ocurrió en cuestión de segundos. Al liberarse, Miguel empujó a Guadalupe con más fuerza de la que pretendía. Ella perdió el equilibrio y cayó contra la esquina de la cómoda, golpeándose la espalda baja. El dolor agudo la hizo doblarse mientras se sujetaba el vientre instintivamente. El rostro de Miguel palideció al instante, como si acabara de despertar de un trance. Se acercó a ella, extendiendo las manos temblorosas. «Lupe, lo siento. Yo no quería», balbuceó, pero Guadalupe levantó una mano para detenerlo. «No me toques», susurró ella con la voz quebrada por el miedo. «No te acerques a mí». El silencio que siguió fue interrumpido por el timbre del teléfono. Ninguno de los dos se movió para contestar. Guadalupe sentía un dolor punzante en la parte baja de su espalda, pero lo que más le preocupaba era su bebé. Con esfuerzo, se incorporó usando la cómoda como apoyo. «Voy a ir al hospital», declaró con firmeza, «y quiero que te vayas de aquí cuando regrese». «Lupe, por favor». Miguel dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver su expresión. «Fue un accidente. Nunca te lastimaría intencionalmente. Lo sabes. Lo que sé es que acabo de ver algo en ti que nunca había visto antes», respondió ella mientras tomaba su bolso y las llaves. «Y tengo miedo de lo que pueda pasar la próxima vez». Guadalupe salió del apartamento con el corazón latiéndole en los oídos. Mientras esperaba el ascensor,
sintió una sensación cálida y húmeda entre sus piernas. Al bajar la mirada, vio una pequeña mancha de sangre en su pantalón. El pánico se apoderó de ella. «Por favor, bebé, aguanta», susurró mientras las puertas del ascensor se cerraban, dejando atrás a un Miguel paralizado en el umbral del apartamento. El Hospital General de la Ciudad de México bullía de actividad cuando Guadalupe atravesó las puertas de urgencias. El olor a antiséptico le revolvió el estómago, ya alterado por el miedo y la ansiedad. Se acercó al mostrador de admisiones, donde una enfermera de mediana edad la miró con atención. «Estoy embarazada de 5 meses y tuve una caída», explicó Guadalupe, sin mencionar el empujón. «Estoy sangrando un poco». La enfermera, identificada como Carmen según su gafete, actuó con rapidez. En cuestión de minutos, Guadalupe se encontraba en una camilla siendo trasladada a ginecología. El tiempo parecía distorsionarse. Los minutos se convertían en horas mientras esperaba noticias sobre el estado de su bebé. El doctor Ramírez, un hombre de unos 50 años con gafas de montura fina y una expresión seria, entró finalmente a la sala de exploración. Revisó su expediente recién creado antes de dirigirse a ella. «Señora Soto, vamos a realizarle un ultrasonido para verificar el estado del feto», explicó con voz calmada. «¿Puede decirme exactamente cómo ocurrió la caída?» Guadalupe dudó. La vergüenza y el miedo se entrelazaban en su interior. «Me tropecé en casa», mintió, evitando la mirada del médico. «Me golpeé contra un mueble». El doctor Ramírez la observó por encima de sus gafas, con una expresión que sugería que no le creía del todo, pero no insistió. «¿Ha tenido algún problema durante el embarazo hasta ahora? ¿Sangrados previos? ¿Dolores inusuales?» «No, todo ha estado normal. Mi ginecóloga dijo que el embarazo progresaba adecuadamente», respondió Guadalupe, recordando su última revisión hace apenas 2 semanas. Una técnica de ultrasonido entró con el equipo y comenzó a preparar todo para el examen. El gel frío sobre su abdomen hizo que Guadalupe se estremeciera. La habitación quedó en silencio mientras la técnica movía el transductor sobre su vientre, buscando signos de vida. Los segundos se convirtieron en una tortura. Guadalupe observaba la pantalla, intentando interpretar las manchas grises y negras, buscando desesperadamente el latido familiar que había escuchado en consultas anteriores. El doctor Ramírez frunció el ceño y tomó el transductor de manos de la técnica, repitiendo la exploración con mayor detenimiento. Su expresión se tornó más seria con cada movimiento. «¿Ocurre algo malo?», preguntó Guadalupe con la voz temblorosa. «¿Mi bebé está bien?». El médico no respondió inmediatamente. Ajustó algunos controles en el equipo y continuó explorando diferentes ángulos. Finalmente, dejó el transductor y se quitó las gafas, limpiándolas meticulosamente con un pañuelo, como si buscara ganar tiempo. «Señora Soto, ¿cuándo fue su última ecografía?», preguntó con tono neutro. «Hace 2 semanas, con la doctora Vázquez en la clínica privada cerca de mi casa», respondió ella, sintiendo cómo el miedo se expandía por su pecho. «Todo estaba bien. Me mostró a mi bebé. Escuchamos su corazón». El doctor Ramírez se sentó en un taburete junto a la camilla y la miró directamente a los ojos. «Lo que voy a decirle puede resultar confuso», comenzó. «No veo evidencia de un feto de 5 meses en su útero». Guadalupe parpadeó varias veces, intentando procesar la información. «¿Qué? No entiendo. ¿Mi bebé?». Las palabras se atascaron en su garganta. «No hay un feto en su útero», repitió el doctor con firmeza. «De hecho, no veo signos de que haya habido un embarazo avanzado recientemente. Hay un pequeño saco gestacional, pero es mucho más pequeño de lo que correspondería a 5 meses. Parece corresponder a unas 6 semanas aproximadamente». La habitación pareció girar alrededor de Guadalupe. Las palabras del médico no tenían sentido. ¿Cómo podía no estar embarazada de 5 meses cuando su vientre había crecido, había sentido náuseas, había visto a su bebé en la pantalla de ultrasonido? «Esto es imposible», murmuró, incorporándose. «Tengo 5 meses. Mi ginecóloga me ha estado atendiendo. Tengo los ultrasonidos. He sentido al bebé moverse». El doctor Ramírez levantó una mano para calmarla. «Necesito hacerle algunas preguntas adicionales y realizar más pruebas», dijo. «El sangrado que presentó puede estar relacionado con el embarazo temprano que detecto, posiblemente una amenaza de aborto debido al trauma».
Pero hay algo más que me preocupa. En ese momento, la puerta de la sala se abrió de golpe. Miguel apareció en el umbral con el rostro pálido y desencajado. «Lupe, gracias a Dios te encontré», exclamó acercándose a la camilla. «La vecina me dijo que te vio salir sangrando y vine lo más rápido que pude». Guadalupe se tensó visiblemente ante su presencia. El doctor Ramírez notó su reacción e intervino. «¿Es usted el esposo?», preguntó con tono profesional pero distante. «Sí, soy Miguel Soto», respondió él, intentando tomar la mano de Guadalupe, quien la retiró inmediatamente. «¿Cómo está mi esposa? ¿Y el bebé?». El médico miró a Guadalupe, como pidiendo permiso para compartir la información. Ella asintió levemente, aún aturdida por la revelación. «Señor Soto, estamos realizando pruebas. La situación es inusual», explicó el doctor. «El ultrasonido no muestra un embarazo de 5 meses como su esposa creía, sino uno mucho más reciente, de aproximadamente 6 semanas. Miguel parpadeó confundido. «¿Qué está diciendo? Hemos visto al bebé en las ecografías anteriores. Incluso nos dijeron que probablemente sería niño. Necesito revisar esas ecografías previas», respondió el médico, «y realizar más pruebas para entender qué está sucediendo. Por ahora recomendaría que su esposa permanezca ingresada para observación y para detener el sangrado actual». Guadalupe observaba a Miguel, intentando descifrar su reacción. Por un instante, le pareció ver algo extraño en su expresión, algo más allá de la confusión o la preocupación, algo parecido al alivio. «Doctor, ¿podríamos hablar en privado?», pidió ella repentinamente. Miguel la miró sorprendido. «Lupe, estamos juntos en esto», dijo él. «No hay nada que no pueda escuchar». «Por favor, Miguel», insistió ella con firmeza. «Solo unos minutos». A regañadientes, Miguel salió de la sala, no sin antes lanzar una mirada preocupada hacia Guadalupe y el médico. Una vez solos, Guadalupe respiró profundamente. «Doctor, necesito ser completamente honesta con usted», comenzó. «No me caí. Mi esposo me empujó durante una discusión». El rostro del doctor Ramírez se endureció ligeramente, pero mantuvo su tono profesional. «Entiendo. ¿Ha ocurrido esto antes?». «No, nunca había sido físicamente agresivo», respondió ella. «Pero desde que supo del embarazo, ha estado distante, irritable. Hoy finalmente admitió que no quería ser padre». El médico asintió lentamente. «Señora Soto, tengo que preguntarle algo delicado», dijo después de una pausa. «¿Quién es la doctora Vázquez que mencionó? ¿En qué clínica la ha estado atendiendo exactamente?» «La Clínica Maternal Santa Rosa, en la Colonia Condesa. He estado viendo a la doctora Vázquez mensualmente desde que confirmé mi embarazo». El doctor Ramírez anotó la información. «Voy a necesitar que me autorice a solicitar su expediente de esa clínica», dijo. «Mientras tanto, la enfermera le tomará algunas muestras de sangre para análisis hormonales. También quiero realizar una resonancia magnética para descartar ciertas posibilidades». «¿Qué posibilidades?», preguntó Guadalupe, sintiendo una nueva ola de miedo. «Prefiero no especular hasta tener más información», respondió él diplomáticamente. «Por ahora, lo importante es que descanse. El sangrado no parece grave, pero necesitamos monitorearlo». Mientras el doctor Ramírez se disponía a salir, Guadalupe lo detuvo. «Doctor, ¿está sugiriendo que no estoy embarazada de 5 meses? ¿Que todo lo que he vivido estos meses ha sido... ¿qué? ¿Una mentira? ¿Una ilusión?». El médico la miró con una mezcla de compasión y preocupación profesional. «Señora Soto, en medicina aprendemos a no descartar ninguna posibilidad, por improbable que parezca. Le prometo que llegaremos al fondo de esto». Cuando la puerta se cerró tras el médico, Guadalupe se quedó sola con sus pensamientos caóticos. Llevó sus manos a su vientre, aún notablemente abultado. ¿Cómo podía ser que no hubiera un bebé de 5 meses ahí dentro? Había sentido sus movimientos. Había visto su imagen en la pantalla, había escuchado su corazón. Un pensamiento terrible comenzó a formarse en su mente. Recordó las llamadas misteriosas que Miguel recibía últimamente, sus largas ausencias, su resistencia a hablar del futuro con el bebé. ¿Podría ser que...? No, era demasiado monstruoso para considerarlo. Y sin embargo, la duda se había plantado en su corazón como una semilla venenosa. La habitación del hospital estaba sumida en penumbras cuando Guadalupe despertó. Había pasado la noche en observación.
sometida a diversos exámenes y análisis que el doctor Ramírez había ordenado. Miguel había insistido en quedarse con ella, pero Guadalupe fue inflexible. Necesitaba espacio para procesar todo lo que estaba ocurriendo. El reloj digital en la pared marcaba las 7:15 de la mañana. Los sonidos amortiguados del hospital comenzaban a intensificarse con el cambio de turno. Guadalupe se incorporó lentamente, sintiendo un leve dolor en la espalda baja, recordatorio del empujón de Miguel. La puerta se abrió suavemente y entró Mariana, su hermana menor, con 2 vasos de café y una expresión de profunda preocupación. «Buenos días, hermana», dijo en voz baja, acercándose a la cama. «¿Cómo te sientes?» Guadalupe intentó sonreír, pero no lo consiguió. «Como si estuviera viviendo una pesadilla», respondió honestamente. «Gracias por venir tan temprano». Mariana dejó los cafés en la mesita auxiliar y tomó asiento junto a la cama. A sus 28 años, siempre había sido el apoyo incondicional de Guadalupe, especialmente desde que sus padres fallecieron en un accidente automovilístico 5 años atrás. «Miguel me llamó anoche», comentó Mariana con cautela. «Sonaba extraño. Me dijo que los médicos creen que no estás embarazada de 5 meses, sino de pocas semanas. ¿Es eso cierto?» Guadalupe asintió lentamente. «Eso dice el ultrasonido, pero no tiene sentido, Mariana. He sentido al bebé moverse, he visto las ecografías, mi vientre ha crecido». Se detuvo luchando contra las lágrimas. «Algo muy extraño está pasando». Mariana tomó la mano de su hermana entre las suyas. «Lupe, hay algo que no me estás contando», dijo con suavidad pero firmeza. «Te conozco demasiado bien. ¿Qué más ocurrió?» Guadalupe dudó. La vergüenza y el miedo competían en su interior. Finalmente, decidió que necesitaba a alguien de su lado que supiera toda la verdad. «Miguel me empujó», confesó en un susurro. «Discutimos porque él finalmente admitió que no quería ser padre. Yo intenté detenerlo para que habláramos y él me empujó. Caí contra la cómoda y empecé a sangrar poco después». La expresión de Mariana se transformó en una mezcla de horror e ira apenas contenida. «¿Ese cabrón te puso las manos encima estando embarazada?», exclamó levantándose bruscamente. «Voy a hablar con él ahora mismo». «No, espera». Guadalupe la detuvo, sujetándola del brazo. «Hay más. El doctor Ramírez ha estado haciendo preguntas extrañas sobre mi ginecóloga y la clínica donde me atendía. Pidió autorización para solicitar mi expediente y ordenó un montón de pruebas adicionales. Creo que sospecha algo, pero no me dice qué». Mariana volvió a sentarse visiblemente perturbada. «¿La doctora Vázquez? ¿La que te recomendó Miguel?» «Sí». «¿Por qué?» «Es solo que...» Mariana dudó, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Siempre me pareció extraño que insistiera tanto en que fueras a esa clínica en particular, cuando hay otras más cercanas a tu casa y con mejor reputación». Un silencio incómodo se instaló entre ellas. Guadalupe sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué estás insinuando?», preguntó finalmente. Mariana desvió la mirada. «No lo sé, Lupe. Tal vez nada. Pero recuerdo que cuando anunciaste tu embarazo, Miguel parecía sorprendido. No de la manera feliz que esperarías, sino genuinamente desconcertado. Y luego, de repente, se volvió muy controlador con todo lo relacionado con tu atención médica». Las palabras de Mariana despertaron recuerdos que Guadalupe había ignorado. Cómo Miguel insistió en que cambiara de ginecólogo, alegando que la doctora Vázquez era especialista en embarazos de alto riesgo. Cómo siempre la acompañaba a las citas, pero nunca entraba a la consulta, esperando fuera con alguna excusa. Cómo se aseguraba de ser él quien recogiera los resultados de cualquier prueba. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. El doctor Ramírez entró, acompañado por una mujer de traje que se presentó como la doctora Torres, psiquiatra del hospital. La expresión grave de ambos médicos hizo que Guadalupe se tensara. «Buenos días, señora Soto», saludó el doctor Ramírez. «¿Se encuentra un poco mejor?» «Físicamente sí», respondió ella. «Pero necesito respuestas, doctor. ¿Qué está pasando conmigo?» El médico intercambió una mirada con la psiquiatra antes de acercarse a la cama. «Tenemos los resultados de sus análisis y también hemos contactado con la Clínica Santa Rosa», comenzó con tono medido. «Pero antes de discutirlos, ¿podría decirme quién la acompaña?» «Es mi hermana Mariana», respondió Guadalupe. «Puede hablar libremente delante de ella».
El doctor Ramírez asintió y consultó el expediente que llevaba en las manos. Señora Soto, sus niveles hormonales confirman un embarazo temprano, de aproximadamente 6 semanas, tal como indicaba el ultrasonido. No hay evidencia hormonal ni física de un embarazo más avanzado. Guadalupe sintió que le faltaba el aire. Eso es imposible, insistió. He tenido todos los síntomas, he ganado peso, mi vientre ha crecido. Lo entiendo, intervino la doctora Torres con voz calmada. Y es precisamente por eso que estoy aquí. Existe una condición llamada pseudociesis, o embarazo psicológico, donde el cuerpo puede manifestar síntomas físicos reales de embarazo, incluyendo distensión abdominal, náuseas e incluso la sensación de movimientos fetales, cuando en realidad no existe un embarazo avanzado. Mariana se levantó de un salto. ¿Están sugiriendo que mi hermana se imaginó todo esto?, exclamó indignada. Ha visto a su bebé en ecografías. Tiene los ultrasonidos en casa. Sobre eso, el doctor Ramírez carraspeó incómodamente. Contactamos con la Clínica Santa Rosa para solicitar el expediente de la señora Soto. Nos informaron que no tienen ningún registro de una paciente con ese nombre. De hecho, no hay ninguna doctora Vázquez trabajando en esa clínica. La habitación comenzó a dar vueltas alrededor de Guadalupe. Se aferró a las sábanas para mantener el equilibrio mientras intentaba procesar esta nueva información. «Eso no puede ser», murmuró. «He estado ahí múltiples veces. Tengo las tarjetas de citas, los resultados de laboratorio». El doctor Ramírez continuó cada vez más incómodo. «También realizamos una resonancia magnética para descartar ciertas condiciones que podrían explicar la distensión abdominal. Los resultados muestran...» Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. «Los resultados indican que usted tiene una prótesis subcutánea, un dispositivo de silicona similar a los que se usan en efectos especiales cinematográficos, adherido a su abdomen. Está colocado de manera profesional, lo que explicaría la apariencia de un embarazo avanzado». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Guadalupe sintió que el mundo se detenía. Las palabras del médico eran tan absurdas, tan completamente demenciales, que su mente se negaba a procesarlas. ¿Está diciendo que alguien me puso algo para hacerme creer que estaba embarazada?, logró articular finalmente, con la voz quebrada. Eso es completamente enfermo», completó Mariana con el rostro contorsionado por la ira y el horror. «¿Quién haría algo así?». La doctora Torres tomó la palabra nuevamente. «Señora Soto, entendemos que esto es extremadamente perturbador. Hemos contactado a las autoridades, ya que esto constituye un caso de abuso. Necesitaremos su autorización para remover quirúrgicamente el dispositivo y documentarlo como evidencia». Guadalupe apenas podía respirar. Los fragmentos de recuerdos comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. Las vitaminas prenatales que Miguel insistía en que tomara cada noche, que siempre la dejaban somnolienta. Las ocasiones en que despertaba con pequeñas molestias en el abdomen que Miguel atribuía a crecimiento normal del bebé. Cómo él supervisaba meticulosamente sus comidas, alegando preocupación por la nutrición del bebé. Y de repente, como una revelación terrible, recordó algo que había olvidado: el viaje de trabajo de Miguel a Los Ángeles justo antes de que ella notara los primeros síntomas del embarazo. Él había mencionado casualmente que la industria del cine tenía técnicos expertos en prótesis y maquillaje hiperrealista. En ese momento pareció una conversación trivial. «Miguel», susurró, sintiendo que cada sílaba del nombre de su esposo le quemaba la garganta. «Fue Miguel quien hizo esto». El doctor Ramírez y la doctora Torres intercambiaron miradas preocupadas. «La policía querrá hablar con usted», dijo el médico, «pero primero debemos atender su salud física y emocional. El embarazo temprano que tiene es real y necesitamos asegurarnos de que no sufra un aborto debido al trauma reciente». Guadalupe levantó la mirada confundida. «¿Estoy realmente embarazada? ¿De 6 semanas?» «Sí», confirmó el doctor Ramírez. «Ese embarazo es completamente real, aunque reciente». Una risa amarga, casi histérica, escapó de los labios de Guadalupe. «La ironía es perfecta», dijo entre sollozos. «Todo este tiempo, fingiendo un embarazo que no existía, para descubrir que ahora estoy embarazada de verdad.
de un hombre que está tan desesperado por no ser padre que prefirió someterme a esta tortura psicológica. Mariana rodeó con sus brazos a su hermana mientras las lágrimas corrían por las mejillas de ambas. «Voy a matarlo», murmuró Mariana. «Juro por Dios que voy a matarlo». «No», respondió Guadalupe, secándose las lágrimas con determinación. «No vale la pena. Lo que quiero es justicia. Y quiero entender por qué. ¿Por qué hacer algo tan retorcido en lugar de simplemente hablar conmigo?» En ese momento, un oficial de policía apareció en la puerta de la habitación. Detrás de él, pálido y descompuesto, estaba Miguel, flanqueado por otro agente. Los ojos de Guadalupe se encontraron con los de su esposo por un breve instante. En ellos no vio arrepentimiento, solo miedo, miedo a las consecuencias de sus actos. «Señora Soto», dijo el oficial, «tenemos algunas preguntas para usted sobre su esposo y tenemos que informarle que hemos encontrado evidencia en su apartamento que puede ser relevante para el caso». Guadalupe asintió lentamente. «Estoy lista para escuchar la verdad», dijo con una calma que sorprendió incluso a ella misma, por terrible que sea. 3 meses habían pasado desde aquel día en el hospital. El apartamento de Mariana, ubicado en la colonia Coyoacán, se había convertido en el refugio temporal de Guadalupe mientras se reconstruía a sí misma, pieza por pieza. Las plantas que adornaban el pequeño balcón recibían los primeros rayos del sol matutino, bañando la sala en una luz dorada que contrastaba con la oscuridad de los recuerdos recientes. Guadalupe, ahora de 4 meses y medio de embarazo real, acariciaba su vientre mientras revisaba los documentos que su abogada, Raquel Mendoza, había preparado para la audiencia de la próxima semana. El caso contra Miguel había avanzado con una rapidez inusual en el sistema judicial mexicano, en gran parte debido a la naturaleza extraordinaria del delito y a la contundencia de las pruebas encontradas. La policía había descubierto en el apartamento un escondite secreto en el fondo del armario donde Miguel guardaba varios juegos de ecografías falsificadas, facturas de la compra de la prótesis abdominal en Los Ángeles y, lo más perturbador, un diario detallado donde había documentado meticulosamente su plan durante meses. Guadalupe recordaba vívidamente el día en que el fiscal le permitió leer partes de ese diario. Las palabras escritas con la letra pulcra de Miguel revelaban una mente calculadora que había planeado cada detalle de la farsa. Día 37. Lupe tomó las pastillas sin sospechar nada. Mientras dormía, ajusté la prótesis 1 centímetro más. Pronto necesitaré pasar al siguiente tamaño. La doctora Martínez, la actriz, dice que está haciendo un trabajo convincente, pero necesita más dinero para continuar. Este plan está costando más de lo previsto, pero será menos costoso que 18 años de manutención infantil. No puedo ser padre, no ahora que estoy tan cerca del ascenso. La crueldad fría de esas palabras había sido como un puñal, pero también le había proporcionado las respuestas que buscaba. Miguel, ambicioso y egocéntrico, había elegido este camino retorcido porque temía que un divorcio por su negativa a ser padre dañara su imagen profesional y social. Su plan, según confesó posteriormente, era mantener la farsa del embarazo hasta el final, para luego escenificar un traumático parto de un bebé nacido muerto. Pretendía que esta tragedia justificara un distanciamiento gradual que eventualmente conduciría a una separación donde él podría presentarse como la víctima de circunstancias trágicas. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Mariana abrió la puerta y la voz cálida de Elena, la psicóloga que había estado tratando a Guadalupe desde el incidente, llenó el apartamento. «Buenos días, Lupe», saludó Elena al entrar a la sala. «¿Cómo te sientes hoy?» Guadalupe sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Mejor, creo. Los mareos han disminuido esta semana». Elena tomó asiento frente a ella, observándola con atención profesional y calidez humana. A sus 40 años, con una experiencia considerable en casos de trauma, Elena se había convertido en mucho más que una terapeuta para Guadalupe. Era una guía en el oscuro laberinto de la traición y el abuso. ¿Has seguido escribiendo en el diario como acordamos?, preguntó Elena. Guadalupe asintió y le entregó un cuaderno de tapas azules. «Cada día, como me sugeriste. Al principio me costaba, pero ahora creo que me ayuda a ordenar mis pensamientos».
Elena hojeó el cuaderno con aprobación. Veo que has estado reflexionando sobre el futuro. Eso es un gran avance, Lupe. Cuando empezamos, te costaba imaginar cualquier cosa más allá del juicio. Era cierto. Durante las primeras semanas tras el descubrimiento, Guadalupe había vivido en un estado de aturdimiento, incapaz de procesar completamente la magnitud de lo que había experimentado. El síndrome de estrés postraumático, combinado con el duelo por la pérdida de un bebé que nunca existió y la traición de su esposo, la había sumido en una depresión profunda que amenazaba incluso su embarazo real. «El bebé me da fuerzas», confesó Guadalupe, acariciando su vientre. «Saber que hay una vida real creciendo dentro de mí, a pesar de todo lo que pasó, es como si el universo me estuviera dando una segunda oportunidad». Elena sonrió con aprobación. «Has recorrido un largo camino en poco tiempo, Lupe. La resiliencia que has mostrado es extraordinaria». «No me siento extraordinaria», respondió Guadalupe con honestidad. «La mayor parte del tiempo me siento asustada. Asustada de confiar nuevamente, de que alguien pueda manipularme así otra vez». «El miedo es natural», aseguró Elena. «Lo importante es que no estás permitiendo que te paralice. Estás avanzando, paso a paso». Mariana entró en la sala con una bandeja de té y galletas. Su presencia constante había sido un pilar fundamental en la recuperación de Guadalupe. «Interrumpo la sesión para un pequeño descanso», anunció con una sonrisa. «Además tengo noticias». Guadalupe y Elena la miraron expectantes. La inmobiliaria llamó. «El departamento en la Colonia del Valle está disponible para mudarse la próxima semana», dijo Mariana. «Es pequeño pero luminoso, con una habitación que sería perfecta para el bebé». Un destello de esperanza iluminó el rostro de Guadalupe. Después de semanas de buscar un lugar asequible donde comenzar de nuevo, finalmente había una posibilidad concreta. «¿Quieres que lo visitemos esta tarde?», preguntó Mariana. «Podríamos pasar a comprar algunas cosas para el bebé después. La ecografía de la semana pasada confirmó que es una niña, ¿verdad?». Guadalupe asintió, con una mezcla de emoción y aprehensión. «Sí, es una niña», confirmó, «pero no sé si estoy lista para empezar a comprar cosas para ella. Todavía tengo esas pesadillas donde todo resulta ser falso nuevamente». Elena intervino con suavidad. «Esos temores son comprensibles, Lupe. El trauma que experimentaste fue precisamente sobre la negación de tu maternidad. Es natural que tengas dudas y miedos, pero recuerda lo que hablamos. Cada pequeño paso hacia la aceptación de este nuevo embarazo es un acto de sanación». Guadalupe reflexionó sobre esas palabras. Desde el descubrimiento de la farsa, había tenido dificultades para conectar emocionalmente con su embarazo real. El miedo a otro engaño, a otra desilusión, había creado una barrera protectora alrededor de su corazón. «Tal vez podríamos empezar con algo pequeño», sugirió finalmente. «Un peluche o una mantita. Nada demasiado definitivo». Mariana sonrió, comprendiendo la importancia de ese pequeño paso. «Lo que tú decidas está bien», aseguró. «No hay prisa». El sonido del teléfono interrumpió la conversación. Mariana salió para atender la llamada, regresando minutos después con expresión seria. «Era Raquel», informó, refiriéndose a la abogada. «Miguel ha aceptado declararse culpable a cambio de una reducción en la sentencia». La noticia cayó como una piedra en el estómago de Guadalupe. La posibilidad de evitar un juicio completo, de no tener que revivir cada detalle frente a un tribunal, era un alivio. Pero la idea de que Miguel pudiera recibir una pena menor por lo que había hecho despertaba sentimientos contradictorios. «¿Qué sentencia proponen?», preguntó con voz tensa. 6 años por lesiones agravadas, violencia psicológica, fraude y puesta en peligro de la vida del no nacido», respondió Mariana, «con posibilidad de libertad condicional después de 4 años con buena conducta». «¿4 años?» Guadalupe sintió una oleada de indignación. «¿4 años por lo que me hizo?». Elena tomó su mano con gentileza. «Lupe, entiendo tu frustración, pero recuerda que tu sanación no depende de su castigo. Lo más importante es que tú puedas seguir adelante, construir una nueva vida para ti y tu hija». Guadalupe respiró profundamente, intentando calmar la tormenta de emociones que bullía en su interior. «Tienes razón», admitió finalmente. «No quiero pasar el resto de mi vida definida por lo que él me hizo. Quiero ser más que su víctima». Mariana se sentó junto a ella,
pasando un brazo por sus hombros. Y lo serás. Ya lo eres. Mírate, Lupe. Después de todo lo que has pasado, sigues en pie, luchando cada día. Eres la persona más fuerte que conozco. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Guadalupe. No era una lágrima de tristeza, sino de liberación. Durante meses había cargado con el peso de la traición, la humillación y el miedo. Pero ahora, por primera vez, podía vislumbrar un futuro más allá del dolor. «Vamos a ver ese departamento», decidió con repentina determinación. «Y después quizás podríamos pasar por alguna tienda para bebés. Creo que mi hija merece al menos un pequeño peluche que la esté esperando». Elena sonrió con aprobación. Ese es un hermoso primer paso. La tarde era cálida mientras las tres mujeres recorrían las calles de la Ciudad de México. El departamento resultó ser mejor de lo esperado. Un segundo piso con balcón, paredes recién pintadas y suficiente espacio para Guadalupe y su futura hija. La luz natural inundaba la pequeña habitación que sería el cuarto del bebé, proyectando sombras doradas sobre el piso de madera. «Es perfecto», susurró Guadalupe, imaginando cómo sería ese espacio en unos meses, con una cuna y móviles colgando del techo. Después de firmar el contrato de arrendamiento, Mariana sugirió celebrar con un helado en el parque cercano. Mientras caminaban, Guadalupe notó una pequeña tienda de artículos para bebés en la esquina. Se detuvo, dudando momentáneamente. «¿Quieres entrar?», preguntó Mariana con suavidad. Guadalupe asintió, reuniendo valor. El interior de la tienda estaba lleno de diminutos vestidos, mantas suaves y juguetes coloridos. La vendedora, una mujer mayor de rostro amable, se acercó a ellas. «¿En qué puedo ayudarles?», preguntó con una sonrisa. «Estamos...» Guadalupe hizo una pausa, tragando el nudo en su garganta. «Estoy buscando algo para mi bebé. Una niña». Las palabras se sintieron extrañas en sus labios, pero también correctas. «Su bebé, su hija, real». «Felicidades», exclamó la vendedora. «¿Para cuándo la esperas?» «Enero», respondió Guadalupe, sorprendida de lo fácil que resultó compartir ese detalle. La vendedora las guió a través de la tienda, mostrándoles varias opciones. Finalmente Guadalupe se detuvo frente a un pequeño peluche de conejo con largas orejas y un moño rosa. «Este», dijo con certeza, «este es el que quiero llevar». Mientras pagaba, sintió una extraña sensación de paz. Era un pequeño acto, comprar un juguete para su hija no nacida, pero representaba algo mucho más profundo, un acto de fe en el futuro. De regreso en el apartamento de Mariana, Guadalupe colocó el conejo de peluche sobre su mesita de noche. Elena, que había regresado con ellas para terminar la sesión interrumpida, observó el gesto con aprobación. «Has dado un gran paso hoy, Lupe», comentó. «No solo con el departamento y el peluche, sino con algo mucho más importante. Estás comenzando a confiar nuevamente». Guadalupe reflexionó sobre esas palabras mientras se sentaba en el borde de la cama. «No sé si alguna vez podré confiar completamente en alguien otra vez», confesó, «pero estoy aprendiendo a confiar en mí misma, en mi intuición. Y eso es un comienzo, ¿verdad?» «Es más que un comienzo», afirmó Elena. «Es el fundamento sobre el cual reconstruirás tu vida». Esa noche, después de que Elena se marchara y Mariana se retirara a dormir, Guadalupe permaneció despierta, contemplando el cielo estrellado a través de la ventana. Su mano descansaba sobre su vientre, sintiendo los pequeños movimientos de su hija. En los últimos meses, había experimentado el lado más oscuro de la humanidad, la traición más íntima posible, pero también había descubierto fortalezas que no sabía que poseía y había encontrado apoyo en lugares inesperados, en su hermana, en su terapeuta, en los médicos y abogados que la habían ayudado, incluso en extraños que habían mostrado compasión al conocer su historia. El mundo que había construido con Miguel se había desmoronado, revelando una terrible mentira en su núcleo. Pero de entre los escombros estaba emergiendo una nueva Guadalupe, más cauta, sí, pero también más sabia, más consciente de su propia fortaleza. Tomó el pequeño conejo de peluche y lo acercó a su vientre. «Te prometo algo, pequeña», susurró. «Nunca permitiré que nadie nos haga daño nuevamente. Crecerás rodeada de verdad y amor, conociendo tu propio valor. Y algún día, cuando seas mayor, te contaré esta historia no como una tragedia,
sino como el momento en que tu madre descubrió lo fuerte que realmente era. Un movimiento más definido bajo su mano, como si la bebé respondiera a su promesa, hizo que Guadalupe sonriera entre lágrimas. El camino hacia la recuperación completa sería largo. Habría días oscuros, días en que la traición de Miguel pesaría sobre ella como una losa. El proceso judicial continuaría, obligándola a revivir partes dolorosas de su experiencia. Los traumas no desaparecerían de la noche a la mañana, pero por primera vez, desde aquel terrible día en que fue empujada, Guadalupe podía ver más allá del dolor. Podía visualizar un futuro, ella y su hija en su nuevo hogar, construyendo recuerdos felices, creando una vida llena de autenticidad y cariño. No sería un camino fácil, pero estaría pavimentado con pequeños actos de valentía. Cada vez que elegía confiar, cada vez que se permitía sentir alegría, cada vez que avanzaba un paso más allá del trauma. Y mientras el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte de la Ciudad de México, Guadalupe supo con certeza que a pesar de todo lo ocurrido, ella y su hija estarían bien. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había descubierto una verdad fundamental, que incluso las heridas más profundas pueden sanar, que incluso después de la traición más devastadora, existe la posibilidad de un nuevo comienzo. El primer rayo de sol atravesó la ventana, bañando la habitación en una luz dorada. Un nuevo día, un nuevo capítulo, un nuevo amanecer.